vamos a hablar acerca de las 4 fases del parto natural del nuevo nacimiento. Cómo nacer de nuevo, cómo ser un cristiano, cómo entrar al reino. Y es por lo tanto la pregunta más fundamental que podemos hacernos y quizá el tema más importante que vamos a abordar en esta serie de charlas. Vamos a dividirlo en 6 lecciones. La primera, que es el día de hoy, es una introducción y después de ella vamos a hablar de los 4 pasos y por último una lección acerca de temas teológicos. Así que les invito a que sigan asistiendo y vamos a enfocarnos en cada una de esas áreas. Pero antes de entrar en materia, les quiero recordar que en la Biblia hay 250 títulos y nombres dados a nuestro Señor Jesucristo. Y es un buen ejercicio devocional ponernos a anotar los nombres y lo que significan en términos de la persona de Cristo. Pero la moda indica que ciertos nombres van a subir de popularidad y otros van a bajar según el paso del tiempo. Desgraciadamente, uno de los nombres más hermosos de nuestro Señor ha caído en cierto nivel de desuso en los últimos años, y me refiero al título de Salvador. El nombre de Jesús significa Dios salva. Las primeras 2 letras, J-E, son referencia al nombre de Jesús, de Dios en hebreo, que es Yahweh. Y las últimas 3 letras están relacionadas con la palabra salva. El nombre de Dios, de Jesús, perdón, es Dios salva. Y la pregunta es, ¿de qué nos salva? Bueno, Jesús no nos vino a salvar de nuestros miedos, no vino a salvarnos de nuestras crudas, Él no vino a salvarnos de nuestro aburrimiento. Entonces, ¿de qué nos vino a salvar? Para muchas personas Jesús nos vino a salvar del infierno, pero eso es un bono extra. Esa no es la razón primaria por la cual Jesús vino a salvarnos. Cuando el arcángel Gabriel se le apareció a José, le dijo, le llamarás por nombre Jesús a ese niño, porque él salvará a su pueblo de sus pecados, plural, de todos sus pecados. De manera que hasta que no esté completamente libre de mis pecados, no voy a ser salvo. Porque ser salvo es ser completamente transformado y restaurado a la imagen misma de Dios. Y en ese momento el proceso de salvación va a ser completo. Porque hay que preguntarnos por principio de cuentas, ¿para qué nos hizo Dios? Y la razón más sencilla a la que puedo llegar es que Dios nos hizo porque ya tenía un hijo y lo disfrutaba tanto que quería tener una familia más grande. Pero Dios no puede disfrutar de la relación familiar a la que Él aspira mientras exista pecado en nuestras vidas. Por lo tanto, tiene que salvarnos, tiene que reciclarnos, que es una palabra íntimamente relacionada con salvación. Y en inglés, salvage y salvation son palabras afines. Entonces la salvación es el proceso de reciclaje mediante el cual tomas basura y la conviertes en algo útil. Hacer personas útiles a partir de seres inútiles es el mensaje del Evangelio. Y si tú te preguntas si necesitas ser salvo porque no le haces daño a nadie, porque no te consideras una persona mala, porque eres mejor que el vecino, pues te invito a que consideres que no eres realmente útil para Dios hasta que seas tan limpio y santo como Jesús. Y la razón es porque en la mente de Dios la tierra ya está más allá de un proceso de recuperación. El gran plan de Dios es tomar a algunos de nosotros y transformarnos a tal nivel que podamos ser reciclados y llevarnos de esa manera a un cielo nuevo y a una tierra nueva. El cristianismo, como dijo el arzobispo William Temple de Canterbury, es la religión más materialista que hay, porque consiste en tomar gente, cuerpos y resucitarlos, gente física y resucitarla. Consiste en tomar elementos como agua y limpiar almas. Consiste en tomar pan y vino
y el cristianismo está profundamente interesado con lo que hacemos con nuestros cuerpos. La esperanza de nuestras vidas no es la inmortalidad del alma, sino la resurrección de entre los muertos. Así que les quiero recordar que el plan maestro de Dios es restaurarnos para que cuando estemos en esa tierra nueva y cielo nuevo, no lo arruinemos de la forma en que arruinamos esta tierra. Y la única forma de hacerlo es tomándonos y restaurándonos a tal grado que lleguemos a ser perfectos. Y la pregunta es, ¿qué hacemos con nuestras fallas, con nuestros errores? Tirarlos a nuestro subconsciente, lo podemos hacer, pero en un futuro van a ser traídos a mención en el día del juicio, y no creo que haya nadie de nosotros que le gustaría que todas las palabras que dijimos vayan a ser tocadas en público. Y peor aún, el juicio va a incluir también nuestros pensamientos y obviamente nuestras acciones. De manera que para alcanzar ese nivel de santidad requerimos un Salvador. Y Dios no puede dejarnos entrar al cielo si somos imperfectos o impuros, porque si permitiera que al menos un pecado permaneciera en nuestras vidas y nos convirtiéramos en seres eternos, Dios, al permitirnos entrar al cielo con pecado, estaría, por lo tanto, permitiendo que ese pecado viviera eternamente. Y eso convertiría a Dios en un cómplice para crear un mal eterno. Y eso es algo que un Dios moralmente perfecto no puede permitir. Por lo tanto, Jesús nos vino a salvar. Y hay un ejemplo muy bello en el Nuevo Testamento de un esclavo que se encontró con el apóstol San Pablo y se convirtió al Evangelio. Y el apóstol San Pablo le dijo, ¿de dónde eres? Y él le contó su origen cuando lo conoció, cuando estaba en arresto domiciliario San Pablo en Roma. Y le dijo, yo conozco a tu amo, te voy a enviar de vuelta con él. Y el esclavo le rogó que no lo hiciera, porque en aquellos años, si escapaba un esclavo y volvía o era capturado, seguramente lo iban a asesinar. Pero San Pablo le dijo, yo voy a escribir una carta a tu amo y le voy a contar acerca de ti. Y le contó en esa carta, que está en nuestras Biblias, Filemón, que era el nombre del amo, vas a encontrar a Onésimo, el esclavo, útil otra vez. Y es un juego de palabras interesante porque onésimo en griego significa útil. Y es un ejemplo maravilloso de lo que significa la salvación, de tomar gente inútil para Dios y volverlas a ser útiles. Y en esa hermosa referencia es en la que pienso frecuentemente cuando hablamos acerca de la salvación o del reciclaje. Y consistentemente con esa explicación, hay que recordar que cuando Jesús habló de la salvación, la mencionó en el contexto de un basurero, de que aquellas personas que dejan de ser útiles para Dios y no pueden ser recicladas, Dios las manda al infierno. Y de hecho no utiliza la palabra manda, las arroja. Tú no mandas basura al cesto de basura, la arrojas. Y ese es el lugar a donde Dios manda a las personas que dejan de ser útiles. Y cuando Jesús mencionó ese lugar, utilizó la palabra Gehenna. Y Gehenna es en hebreo el nombre de un valle que está en la ciudad de Jerusalén, que empieza por la parte oeste y baja por la parte sur, y es un valle muy profundo. Se une con el valle Kidrón por la parte este y los dos van a descender al Mar Muerto. Pero en ese valle es donde estaba el tiradero de la ciudad. Y en los tiempos del rey Josías fue desecrado, porque en ese valle reyes malvados de Israel sacrificaban a sus hijos a un dios pagano que se llamaba Moloch. Y cuando Jesús estaba en la tierra, ese valle era utilizado como el tiradero en donde se quemaban los desechos de la ciudad, y tan era así que el nombre de la entrada de Jerusalén, la puerta de esa zona del valle, se le conocía como la puerta de los desperdicios, lo cual te indica que era lo que hacían con los sistemas primitivos de drenaje. Y la analogía es importante porque cuando una persona perece, va
al tiradero de Dios si deja de ser útil para Dios. No desaparece. El concepto de aniquilación no está en la Biblia. Cuando una persona perece, no es que deje de existir, sino que deja de ser útil. Por ejemplo, si tienes una llanta que ha perecido porque se le clavó un clavo por la parte lateral, entonces ya no la puedes restaurar. Tienes que tirarla. Y aunque se ve como una llanta normal y perfecta por casi todos lados, ha dejado de ser útil para ti. O un medicamento que ya pereció. Se ve como un medicamento, quizá hasta sepa como el medicamento, pero ya deja de ser útil para ti. Entonces, perecer significa dejar de ser útil para el proceso por el cual Dios te creó. Y si tú te preguntas, ¿por qué necesito ser salvo? Si soy una persona buena, si soy mejor que mi vecino, si no le hago daño a nadie, la pregunta es, ¿has en tu vida cumples el propósito por el cual Dios te creó? Y seguramente la respuesta es no, con costo sobrevivo. Necesitas salvación. Y es interesante que el concepto de los primeros cristianos de la salvación es que era un camino. Y de hecho a la religión cristiana en la Biblia se le conoció como el camino, porque la salvación es un proceso. Es un proceso que requiere tiempo. Y para muchos de ustedes quizá este concepto va a afectar cómo piensan acerca de la salvación. Porque cuando nosotros recibimos a Cristo, como es de la forma en la que se le conoce en las iglesias el día de hoy, no somos salvos en ese momento. No es un proceso instantáneo. Ese día comenzamos a ser salvos. Esa es la forma en la que se le conoce como en la Biblia la salvación. El camino de la salvación es un peregrinaje. Yo todavía no soy salvo. Estoy en el camino de la salvación. Ese es el entendimiento del Nuevo Testamento de la salvación. Soy justificado en un momento, pero para ser salvado necesito ser santificado y la santificación es un proceso. Entonces el proceso no va a estar completo hasta que cada parte de tu vida sea restaurada a la imagen misma de Dios. Y eso incluye nuestros cuerpos. Esta parte de mí que estás viendo en este momento no es salva. Un día me voy a morir y este cuerpo que se han de comer los gusanos va a dejar de existir. Pero va a llegar el punto en el que el Señor nos va a resucitar y en ese cielo y en esa tierra nueva hemos de habitar con Él y vamos a tener incidentalmente 33 años, porque como dice en Filipenses 3, nuestro cuerpo va a ser glorioso como el de Él y Jesús tenía 33 años cuando murió, por lo tanto, nuestro cuerpo en ese universo nuevo que Él va a crear va a ser un cuerpo a plenitud de facultades físicas, mentales y espirituales. Pero entonces, como la salvación es un proceso y se requiere tiempo para completarlo, es esencial que entendamos cuáles son las etapas principales de ese proceso de salvación. Y hay 3 etapas principales. Y aquí les quiero mencionar los términos teológicos que se utilizan para describirlas. La etapa primaria inicial es la justificación. La justificación fue el enfoque de los reformadores protestantes. Y desgraciadamente para muchos creyentes ha llegado a ser no solamente el principio de la salvación, sino la parte media y la final. Y se ha convertido en lo único que tenemos que hacer para llegar al cielo. Y ese es un malentendido que tenemos que clarificar. Porque cuando somos justificados, somos restaurados en términos de nuestra relación con Dios para crear el contexto necesario para alcanzar la santificación. Y es la condición en la cual Dios tiene sus ojos puestos para lograr el reciclaje en un futuro. Y a ese proceso de justificación le tiene que seguir necesariamente el proceso de santificación, que es el paso número 2, y es el que toma la mayor cantidad de tiempo. De hecho, el proceso de santificación ocupa toda una vida y más. El proceso de santificación es el proceso en el cual somos libres del poder del pecado.
A diferencia del proceso de justificación, en donde somos libres de la penalización del pecado, en el proceso de santificación recibimos lo que se conoce como una doble sustitución, en la cual nosotros le entregamos a Cristo nuestras batas sucias y no solamente Él nos las recibe, las lava y nos dice te voy a dar una segunda oportunidad, sino que las tira y en lugar de nuestras batas sucias nos da su bata limpia, la justicia misma de Jesús. Y eso es a lo que se le conoce como una doble sustitución. Dios no solamente nos da la oportunidad de ser limpios y tratar de hacerlo mejor una segunda o una tercera ocasión, sino que nos hace limpios y aparte nos da la justicia de Dios para que podamos tener el poder de Dios para evitar el pecado en el futuro. Y por esa razón considero que es cruel introducir a un creyente a la salvación, a la justificación y no introducirlos inmediatamente al poder del Espíritu Santo, sin el cual los pones en el camino pero no los ayudas a tener las herramientas para seguir en él. Y por último, el tercer paso es el de la glorificación, que es el paso en el cual somos libres del poder del pecado. Y no vamos a ser libres del poder del pecado hasta que lleguemos al cielo, hasta que estemos libres de toda influencia de nuestro pecado. Y nuestro pecado nos ataca a través de nuestro cuerpo. Y el cuerpo no es algo malo, el cuerpo de hecho es algo bueno. Lo que es malo es lo que se conoce en la Biblia como la carne. Y la carne es el efecto de utilizar nuestros cuerpos para servir a un maestro malo, para servir a Satanás o para servir a nuestros intereses egoístas, en lugar de ponerlo bajo sumisión a Dios. Nuestro cuerpo puede ser utilizado para fines santos si lo encomendamos al maestro correcto. Y para lograr tener éxito en esa misión que pareciera imposible, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Entonces, ambos procesos, los primeros dos, la justificación y la santificación, ocurren por fe. Comienzas la vida cristiana no porque eres muy bueno, no porque necesitas demostrarte a ti mismo que puedes llegar a ser mejor, sino como un acto de sumisión a Dios en el cual somos limpios de nuestros pecados por fe. Pero una vez que comenzamos la vida cristiana, no la continuamos a través de tratar de ser cada vez más y mejores, aunque ciertamente es una lucha. La vida cristiana es ciertamente una lucha entre el viejo hombre y el nuevo hombre. Y ambos hombres se contraponen entre sí, de manera que yo tengo que decidir cada día caminar en el espíritu o caminar en la carne, para volver a usar el concepto que les mencioné. La clave de la victoria en esa lucha no es esforzarme más, aunque ciertamente el esfuerzo es importante, sino en tomar la ruta más fácil, en dejar de remar y montarme en el bote de motor. Y ese bote de motor es la gracia que recibimos en el bautismo del Espíritu Santo, al cual vamos a llegar en la sesión número 5. Entonces, habiendo explicado las tres fases, me gustaría tomar el tema desde otro ángulo. Para muchas personas, la salvación es una línea vertical, la cual yo cruzo en un momento y paso de estar perdido a estar salvo. Y el problema de ese tipo de pensamiento es que nos vemos entonces obligados a poner ciertas cosas de un lado de la línea y otras del otro lado de la línea. Por ejemplo, si yo les pregunto, ¿de qué lado de la línea está el arrepentimiento? ¿Antes de ser salvo o después de ser salvo? ¿O de qué lado de la línea está el bautizo? ¿Antes de ser salvo o después de ser salvo? Somos justificados en un momento, pero mi problema no está con las personas que son justificadas, sino con las personas que viven otros 20 años, 30, 40 años después de ser justificadas y nunca toman los pasos necesarios para caminar en la vía de la salvación. Porque la salvación en el Nuevo Testamento no es una línea vertical, es una línea horizontal. Es un camino en la cual
en el cual Dios te ofrece su santidad además de su justicia. Es un camino de la salvación. El Evangelio no es una cuestión de que puedes ser perdonado, pero debe ser santo. Ni tampoco es una cuestión de que puedes ser perdonado y no necesitas ser santo. El Evangelio puede ser perdonado y puede ser santo. Puede ser un santo no solamente en título, sino en obra. Dios te puede convertir no en un momento, sino en una serie de pasos, en una vida de fe. Te puede convertir en la persona con la que sueñas ser en tus mejores momentos. Así que vamos a comenzar esta introducción con algunos versículos que hablan acerca de la salvación, para tratar de desmistificar este concepto de que somos salvos en un momento, lo cual quizá para algunos es noticias, pero es importante establecer lo que les he dicho a partir de la Escritura. Y vamos a comenzar con el libro de Romanos, en capítulo 13, versículo 11. Dice: y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos al principio. Y nunca he escuchado a un predicador referirse a este pasaje, porque el efecto que tiene en nuestro pensamiento la sobreenfatización de la justificación es que dejamos de enfatizar la santificación. Y entonces hablamos siempre de nuestra salvación pasada y nos referimos al momento en que fuimos salvos como un evento que ocurrió hace 10, 20, 30 años, en lugar de pensar en nuestra salvación futura. Y en el Nuevo Testamento la palabra salvación ocurre en los tres tiempos: tiempo pasado, justificación; tiempo presente, santificación; y tiempo futuro, glorificación. Y de los tres, ¿cuáles creen ustedes que es el tiempo que se pronuncia más frecuentemente en el Evangelio? Pues la respuesta es nuestra salvación futura. Y para ejemplo les puedo mencionar en el libro de Hebreos, capítulo 9, en donde habla que Jesús va a aparecer una segunda vez, no para lidiar con el pecado, sino para traer salvación a aquellos que están esperándola. Dice: aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Es decir, hay una salvación que está esperándonos cuando Jesús vuelva, y es una salvación a la cual aspiro tener, la cual aspiro recibir. Cuando hablamos de nuestra salvación en términos del pasado, nos referimos a ella como si fuera un proceso completo, como si hubiéramos recibido un paquete que ya recibiste de Dios y tú ya eres salvo y tienes tu boleto al cielo. Y el problema de eso es que pensamos entonces en que ya no tenemos que seguir impulsándonos y dejando atrás todo pecado que nos asedia y esforzándonos por seguir la carrera que tenemos por delante. Cuando el apóstol Pablo habló de su salvación, no dijo: ya estoy tranquilo porque ya tomé la gran decisión hace 20 años, sino dijo: ciertamente prosigo a la meta del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Porque esa salvación no va a ser completada hasta que todas las etapas, incluyendo la resurrección de mi cuerpo, no ocurran, como les comenté que tiene que ocurrir, como menciona el apóstol Pablo en Filipenses 3. De manera que la salvación no solamente es un ejemplo, un evento pasado, sino también una lucha presente y un evento futuro. Les menciono, por ejemplo, en Primera de Pedro, en capítulo 1, dice que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. No soy perfecto hoy y no tienes que ser perfecto para cuando te mueras, pero tienes que querer serlo, porque aquel que tiene hambre y sed de justicia será saciado, no con su justicia personal, sino con la justicia misma de Jesús. Dios te dice: tú en tu propio esfuerzo no lo vas a poder lograr, toma la mía, toma mi propia justicia.
y en otra clase vamos a tratar el tema de la justicia de Dios con mayor profundidad. Pero aquí estamos hablando de una salvación que depende de la revelación de Jesucristo en su segunda venida, porque todavía estoy en el camino de la salvación. Y Dios en ese camino nos guarda y nos guía. Y la Biblia habla de que Él controla el nivel al cual somos tentados estrictamente para que podamos avanzar con cuidado en ese camino de la salvación. El mundo dice, nadie es perfecto y nadie puede ser perfecto, pero el Señor nos dice, todo aquel que está en Cristo es una nueva criatura. Y leemos en Judas que Él es aquel que es capaz de mantenernos sin caída y presentarnos sin mancha, con gran gozo, delante del trono de Dios, de su gloria, con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea la gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por los siglos. Amén. Sí, efectivamente, Él es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su Padre, pero 3 versículos más arriba dice, consérvense en el amor de Dios. Ustedes mismos conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Porque la Biblia siempre habla de un estado de cooperación entre el ser humano y Dios. Por lo tanto, yo puedo, como ser humano, retrasar o parar el proceso de la salvación. Y muchos hablan si se puede perder la salvación. Y la pregunta que yo siempre les digo es, ¿cómo puedo perder algo que no he recibido? Porque no he recibido la salvación de forma completa. La salvación no es algo inevitable, no es algo que tiene que ocurrir, que una persona que comienza a seguir a Cristo un día va a llegar al cielo. Cuando en el Nuevo Testamento hablan acerca de la salvación, se expresa en términos de algo que estamos persuadidos que va a ocurrir, algo que tenemos cierto nivel de persuasión de que va a tomar lugar, no de que estamos absolutamente seguros de que va a ocurrir. Y por ejemplo, en Filipenses 1 dice, estoy pues persuadido de que en su caso, aquel que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pablo dice, estoy persuadido, tengo altas expectativas de que viendo cómo están corriendo la carrera de la fe, ustedes van a lograr llegar a la meta. Pero el conocimiento de Pablo, esa persuasión, está basada en el conocimiento de ellos, de los seres humanos sobre los cuales está hablando, y no en Dios. O por ejemplo, en Hebreos 6:9 dice Pablo, no Pablo, sino el autor de Hebreos, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores. En cuanto a vosotros, en su caso, amados, estamos persuadidos de que viendo cómo les ha ido, van a seguir adelante. Es como cuando una maestra le dice a un padre de familia, conociendo a su hijo, estoy persuadida de que va a pasar de grado. No está segura, el hijo no ha pasado los exámenes, pero en su caso tengo una alta expectativa de que lo va a lograr. Un ejemplo clásico es el libro del Progreso del Peregrino. Y si ustedes no han leído ese libro, les invito a que vendan su camisa y lo compren, porque es un libro que habla precisamente de la senda de la salvación. Y en una de las páginas de ese libro narra cómo Peregrino y su compañero estaban a un tiro de piedra de la ciudad celestial. Y Juan Bunyan escribe, y vi en mi sueño que existe una puerta al infierno, incluso estando a un pie del cielo. Y lo dice porque el compañero de Peregrino ve el río Jordán que está profundo y el río Jordán en el libro representa o simboliza la muerte. Y dice, yo voy a buscar una vía alterna, cuando sabemos que el único acceso es a través de Jesús. Y por eso Juan Bunyan dice, vi en mi sueño que hay
un camino al infierno, incluso en las puertas del cielo. Y para muestra un botón, hay más de 80 pasajes en el Nuevo Testamento que le advierten a los creyentes a no perder lo que encontramos en Cristo. Cada autor del Nuevo Testamento tiene una advertencia sobria acerca de no perder lo que encontramos en el Señor. Y es interesante que, por ejemplo, en el libro de Romanos, en el capítulo 8, que es un pasaje muy querido por muchos creyentes, dice cosas como estando seguros de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y qué gran promesa, que nada nos puede separar del amor de Dios. Pero hay algo muy importante que falta en la lista. Tú, yo. Nosotros mismos nos podemos separar del amor de Dios. Y siempre que la Escritura habla de la salvación, invariablemente la menciona en términos de un balance entre nuestra seguridad en Dios y nuestra responsabilidad personal. Por ejemplo, en el libro de Romanos, en el capítulo 11, habla acerca de cómo los judíos que dejaron de creer fueron como ramas de olivo que fueron cortadas del árbol de la salvación. Y hablando acerca de los creyentes gentiles, que somos nosotros, a menos de que haya algún judío por aquí, dice el apóstol Pablo que tenemos que considerar la bondad y la severidad de Dios. Severidad ciertamente con los que cayeron, pero la bondad para contigo, sí y solo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Entonces, Dios, que es capaz de presentarnos con gran gozo delante de su trono de gloria, nos dice: manténganse ustedes mismos, en el libro de Judas, y también en el libro de Timoteo, en la carta de San Pablo a Timoteo, dice: aquel que es poderoso para guardar lo que se me ha sido encomendado, también, aparte de eso, aparte de hablar de aquel que es poderoso de guardar lo que me ha sido encomendado, Pablo también dice: yo he guardado la fe, he peleado la buena batalla. Y esos dos puntos de vista, esas dos contrapartes, es un balance que continuamente encontramos en los evangelios y en el Nuevo Testamento, porque al final la responsabilidad es también nuestra y no solamente de Dios. La responsabilidad del ser humano es en permanecer en la fe, en continuar respondiendo a la misericordia de Dios, porque el que persevere hasta el final es el que va a ser salvo, porque no es la fe con la que comenzamos la que nos va a hacer salvos, es la fe con la que terminamos. Podemos comenzar muy bien y no terminar la carrera de la fe, porque la fe es un evento continuo, es una relación continua de confianza y de obediencia. Y tan es así que en el hebreo y en el griego, que son los lenguajes de nuestro Antiguo y Nuevo Testamentos, la palabra fe y la palabra fidelidad son la misma palabra. Y para los traductores es muy complejo a veces escoger cuál usar en cada situación. Porque si eres fiel, porque si tienes fe, eres fiel. Y si eres fiel, eso es tener fe. Entonces, ¿cuál es el significado de todo esto? Lo importante es que cuando venimos al Señor, la forma en la que nosotros venimos a Dios es como vamos a traer a otros. Por ejemplo, si yo les pregunto: ¿necesitamos ser bautizados para ir al cielo? ¿Qué dirían? Bueno, espero que para el final de estas clases nos podamos todos tener una respuesta uniforme a esa pregunta, porque cuando ves a la salvación como un camino horizontal, vas a querer recibir la mayor cantidad de ayuda que sea posible. Y obviamente
El bautismo es una gran ayuda. Pero entonces, ¿cómo era que ocurría el nuevo nacimiento en el Nuevo Testamento? ¿Qué era lo que les hacían a los nuevos creyentes y qué pasos tenían que tomar? Y aquí es en donde quiero introducir las 4 fases de esas etapas de parto. Los 4 pasos son claramente explicados en el Evangelio, en el Nuevo Testamento, y para mí significan algo así como 4 cilindros. La mayoría de los carros que he tenido son de 4 cilindros y cuando un carro corre en 4 cilindros, corre rápido y corre bien. Pero hay creyentes que solamente corren en 3 cilindros o incluso en 2. Y cuando un carro corre en 3 cilindros, puede correr bien, pero cuando llega a una pendiente y el camino se vuelve sinuoso, va a dificultarse su ascenso. O un carro puede correr en 2 cilindros siempre y cuando vaya de bajada y tenga el viento a su favor. Pero correr con los 4 cilindros es comenzar la vida cristiana con toda la ayuda posible de acuerdo al lenguaje del Nuevo Testamento. Entonces, los 4 pasos son arrepentirse con respecto a Dios Padre, creer en el Señor Jesucristo, ser bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y recibir el don del Espíritu Santo. Esos son los 4 pasos de iniciación cristiana que nos introducen a una vida trinitaria en nuestra fe. Cuando muchas personas comienzan la vida cristiana corriendo en 3 cilindros o en 2 cilindros, me refiero a que muchos de ellos no son introducidos a la persona del Espíritu Santo. Conocen a Dios Padre, saben quién es Jesús, pero no tienen en su vida esa extraña sensación de seguridad, esa extraña sensación de poder que viene por la recepción del Espíritu Santo. Y trazando la analogía con un parto natural, el arrepentimiento es análogo, por ejemplo, a cortar el cordón umbilical. Cuando cortamos con nuestro pasado, cuando dejamos nuestra vida anterior atrás, es cuando el bebé sale del vientre materno y deja de estar ligado a su vida anterior. El bautismo es análogo al hecho de que los bebés, cuando nacen, los tienen que lavar porque están sucios. Y finalmente, el Espíritu Santo es cuando el bebé normalmente lo agarran y se aseguran de que llore para asegurarse de que respira. Normalmente eso ocurre con la imposición de manos. Y para ustedes que conocen el tema, ese es el proceso de la recepción del Espíritu Santo, pero vamos a llegar a esa etapa. Entonces, es interesante que diferentes ramas de la iglesia han enfatizado algunos de estos pasos más o menos, y eso también lo vamos a mencionar un poco más adelante. El punto que les quiero enfatizar es que hay que usar el lenguaje del Nuevo Testamento. Cuando los apóstoles le predicaban a la gente, no los invitaban a recibir a Cristo en su corazón. No les decían, haz un compromiso con Él. No les decían, deja que Jesús tome el mando de tu vida. Tampoco les decían, recibe a Cristo. Todos esos son eufemismos. Los apóstoles nunca le dijeron a los inquirers, a los que preguntaban, recibe a Cristo. Porque cuando Jesús estaba en la tierra podías recibirlo. Y aquellos que le recibieron les dio autoridad, no poder, de ser llamados hijos de Dios. Pero una vez que Jesús ascendió al cielo y está sentado a la derecha del Padre, nunca más se habla de recibir a Cristo en el Nuevo Testamento. Y se los puedo demostrar. Con una dudosa excepción que en realidad habla del Espíritu de Cristo, nunca más se menciona en el Nuevo Testamento recibir a Cristo. Recibimos el Espíritu Santo y creemos en Cristo, pero no recibimos a Cristo. Y al unir esa amalgama de pasos de 2 en una, confundimos el lenguaje del Nuevo Testamento. Y es interesante que ese tipo de confusión
nos dificulta conocer al Espíritu Santo. Y esa confusión también en parte se debe a que nuestro entendimiento de la salvación muchas veces está basada en parte del Nuevo Testamento, pero no en todos los textos del Nuevo Testamento que hablan acerca de la salvación. Y si limitamos nuestro entendimiento de la salvación a uno o dos textos y no tomamos todo el consejo de la palabra, invariablemente, inevitablemente vamos a dejar de enfatizar uno de estos 4 pasos. Y en ese punto es en el que caemos en herejía. Por ejemplo, en el libro de los Hechos, en el capítulo 16, el carcelero le dice a Pablo, ¿qué haremos? ¿Cómo podemos ser salvos? Y Pablo le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero si solamente tomamos ese pasaje como nuestra base para lo que tenemos que hacer para ser salvos, no vamos a hablar del bautismo, no vamos a hablar de la recepción del Espíritu Santo y más importantemente no vamos a hablar de arrepentimiento. Y el arrepentimiento es el paso más importante desde el punto de vista evangelístico el día de hoy. Es el primer paso que tomamos para acceder al reino. Ahora, ¿en dónde encontramos estos 4 pasos en la Escritura? Si nos enfocamos en los evangelios, notamos que estos 4 pasos de arrepentirse, creer, ser bautizados y recibir el don del Espíritu son pasos que se mencionan, pero no en un orden uniforme y no en el contexto que se mencionan más tarde en el Nuevo Testamento. Esto es porque los evangelios narran una etapa de la vida de Cristo que es anterior a su sepultura y a su resurrección y es anterior a la recepción del Espíritu Santo. Y en las cartas de Pablo, en Corintios, Pablo mismo menciona que creer en la muerte, en la sepultura y en la resurrección de Cristo son los elementos de primaria importancia para el Evangelio. Y incluso en el Evangelio de Juan ni siquiera se menciona la palabra arrepentirse. Y eso es porque el Evangelio de Juan, como nos explica casi al final, fue escrito para que los creyentes continúen creyendo. El tiempo del verbo creer en Juan 20 se encuentra en el tiempo presente continuo en el griego, que significa perseverar en la fe. De manera tal que los evangelios no nos dan una guía completa de lo que significan estos 4 pasos. Sí, son anticipados en los evangelios. Y Juan el Bautista dijo arrepentíos, y Jesús también dijo arrepentíos y creed en el evangelio. Juan bautizó en un bautismo para arrepentimiento. Y también dijo, aquel que viene detrás de mí es aquel que los va a bautizar no con agua, sino con Espíritu Santo y con fuego. Pero no está en los evangelios el contexto completo de los pasos de iniciación cristiana. O por ejemplo, cuando Jesús le menciona a Nicodemo, ¿qué es nacer de nuevo? Jesús le explica, nacer de nuevo es nacer de agua y nacer de espíritu. Y si ustedes leen el texto en griego, que pues me tienen que creer, a menos de que lo puedan leer, está muy claro, la palabra es tienes que salir del agua y salir del espíritu. Y no puedes salir de un medio en el cual no has estado sumergido anteriormente. Esto significa que cuando Jesús le explicó a Nicodemo lo que significaba nacer de nuevo, él incluyó el concepto de bautismo en agua y bautismo en espíritu. Y en todos los evangelios se menciona que Jesús fue un bautista, pero un bautista con B minúscula. De hecho, no se menciona como un sustantivo, sino como un verbo. Era un bautizador. Jesús se menciona en los evangelios como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿sí? Y la segunda cosa que dijo Juan el Bautista acerca de Jesús fue que nos va a bautizar con Espíritu Santo y con fuego. Y qué curioso que en la mayoría de las iglesias no se menciona la segunda parte de la misión de Jesús, cuando en cada evangelio se menciona, pero vamos a llegar a eso. ¿Y qué pasa con las epístolas? Bueno, si los evangelios son muy temprano, las epístolas se escriben muy tarde. Las epístolas de Pablo se escriben para personas que ya comenzaron el camino de la salvación,
que ya tienen una relación con Jesús. Y con la excepción de, por ejemplo, un pasaje en Hechos 6, en el que se mencionan los 4 pasos que les dije, y en el mismo orden, en todos los demás pasajes solamente se enfatizan 1 o 2 de los pasos. Y en ese pasaje de Hebreos es interesante que dice el autor, no quiero tener que volverles a explicar los rudimentos, ustedes ya deberían saberlos. No quiero tener que volverles a explicar acerca del arrepentimiento, de la fe, del bautismo y de la imposición de manos. Como diciendo, ustedes ya lo saben. No como diciéndoles, les voy a explicar qué significan estos pasos. Y es interesante saber que en las epístolas, Pablo continúa haciendo preguntas con relación a los primeros pasos que tomaron sus creyentes. Cuando notó en Hechos 19 en Éfeso que había una rara falta de poder en los convertidos, les preguntó, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y en cada una de estas instancias el apóstol Pablo continúa mirando hacia atrás, hacia algo que ya sucedió. Entonces, si los evangelios son muy temprano y las epístolas son muy tardías, ¿con qué nos quedamos? Pues con el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos es en donde encontramos a los apóstoles en escena, enseñando exactamente cómo comenzar la vida cristiana, y desde ahí de donde tomamos la mayor enseñanza para estas clases. De ese libro es en donde nos vamos a enfocar, porque interesantemente los apóstoles no predicaron el amor de Dios, pero vamos a llegar a eso. Entonces, viendo el tema de utilizar algunos pasajes en la Escritura para referenciar el hecho de que somos salvos no en un momento, sino que es un proceso, les quiero recordar que en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, Pedro predicó un sermón poderoso. Y la gente que lo escuchó, con gran convicción de pecado, le dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro no les dijo, no se preocupen, nada más crean y todo va a estar bien. Pedro les dio en ese momento una serie de guianzas específicas sobre qué tenían que hacer y les dijo, arrepentíos y sed bautizados cada uno de ustedes y recibirán el don del Espíritu Santo. Ahora ustedes preguntarán, ¿por qué no dijo creer? Bueno, pues porque alguien que ya te está diciendo, varones hermanos, ¿qué haremos? Es porque obviamente ya cree. Y esa es la primera ocasión en el libro de los Hechos en el que encontramos los 4 pasos mencionados. Bueno, los 3 y el cuarto es asumido. El segundo pasaje en el libro de los Hechos es en el capítulo 8, en el cual encontramos a Felipe, que tuvo una gran misión evangelística en la ciudad de Samaria. Y la gente en Samaria se arrepintió, creyó, fueron bautizados en agua y la Biblia dice que había gran gozo en la ciudad. Había muchas cosas maravillosas que estaban ocurriendo en Samaria y la mayoría de nosotros no siquiera preguntaríamos qué es lo que falta. Diríamos qué gran cruzada tuvimos en Samaria. Pero había una extraña ausencia de poder, de unidad, de valentía y de pureza, porque ninguno de ellos había recibido el Espíritu Santo. Y cuando el rumor se esparció de que no habían recibido el Espíritu Santo, rápidamente Pedro y Juan fueron a Samaria, impusieron sus manos sobre ellos y recibieron el Espíritu Santo. Y cuando una persona que estaba en Samaria, llamada Simón, que era una especie de mago, observó que cuando Pedro y Juan ponían las manos sobre las personas y ellas recibían el don del Espíritu Santo visiblemente, dijo, oh, enséñenme el truco, aquí está, ¿cuánto dinero quieren? Yo se los doy. Y Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, o en lenguaje moderno, al diablo contigo y tu dinero. Y ese es el origen de la palabra simonía, tratar de comprar con bribes o con
hacer cosas ilegales para obtener el don de Dios. Entonces, en muchos casos hay que recordar que, y pudiera seguirles mencionando, voy a mencionarles un ejemplo más. En Hechos 19, Pablo vino a Éfeso y encontró a algunos discípulos, y cuando los encontró les preguntó, ¿recibieron Espíritu Santo cuando creyeron? Sin el artículo, dice, ¿recibieron Espíritu Santo cuando creyeron? Y ellos le dijeron, ni siquiera sabemos que hay Espíritu Santo. Y la pregunta de Pablo es interesante porque en primer lugar nos dice que es una recepción consciente del Espíritu Santo, que los creyentes deben saber si lo recibieron o no. Y en segundo lugar nos dice que es posible recibir a Jesús y no recibir al Espíritu Santo. Y entonces, habiendo descubierto que ni siquiera habían sido bautizados en el bautismo de Jesús, sino solamente en el bautismo de Juan, que es para arrepentimiento, de inmediato Pablo puso las cosas en orden y les ayudó a recibir los otros 3 pasos que les faltaban. Entonces, ¿por qué Pablo se preocupaba en cada circunstancia en asegurarse de que sus bebés recibieran los 4 pasos? Bueno, pues porque en muchos casos los problemas que enfrentan los cristianos en su vida datan a la forma en la que comenzaron su caminar con Cristo. En muchos casos, cuando yo he tenido la bendición de aconsejar a alguien sobre algún problema, lo primero que les pregunto es, cuéntame cómo comenzaste tu vida cristiana. Y escucho con mucho detenimiento para darme cuenta si los 4 pasos que se tenían que haber hecho por esa persona fueron completados. Y en muchos casos, cuando la persona no estaba corriendo en 4 cilindros, sino en 3 o en 2, recibe los pasos que le faltaban, ya sea que el problema desaparece o se reduce en tamaño al grado que es capaz de manejar el problema por sí mismo o sí misma. Entonces, este punto es importante porque cuando les digo esto es porque yo quiero y creo que ustedes van a convertir a otros. Y me gustaría ayudarles a que les compartieran los 4 cilindros. Porque muchas personas que comienzan la vida cristiana la comienzan al final de una prédica, cuando ya se toca la última canción, con una invitación a recibir a Cristo y repitiendo después de alguien ciertas palabras. Y por favor, les quiero pedir, por lo que más quieran, que nunca hagan eso. Lo peor que pueden hacer por una persona es decirle, repite después de mí esta oración: Señor Jesús, lamento mis pecados, te pido perdón, sé el Rey de mi vida, amén. Esa oración del pecador no es una forma neotestamentaria de predicar el Evangelio. Data del siglo XIX y es producto del avivamiento de los Estados Unidos que ocurrió durante esos años. En lugar de eso, deberíamos decirle a las personas que clamen al Señor y escucha atentamente la clase de oración que hacen, y habiendo escuchado, vas a aprender mucho más acerca de en dónde están con el Señor, y les puedes decir, mira, hoy yo te voy a ayudar con uno de los 4 pasos, porque no hay tiempo quizá de hacer más, pero tienes que completar los 4 pasos y los puedes ayudar con el paso de arrepentimiento, por ejemplo. Y en lugar de ponerle palabras que repitan como pericos, déjalos que ellos digan sus propias palabras. Entonces, para terminar, ¿necesito los 4 pasos para ser salvo? Pues depende de qué identificas por ser salvo. Si para ti ser salvo es un seguro contra incendio, no. Si para ti ser salvo es hacer lo mínimo necesario, como el ladrón que fue convertido por Cristo en la cruz antes de morir, 2 horas antes de morir, y solamente tuvo tiempo de creer, pues sí, vas a decir solamente creer. Pero si tú estás pensando en recibir la mayor cantidad de ayuda posible, y si tú ves la vida cristiana no solamente como una aceptación intelectual de que Cristo murió, fue sepultado y resucitó, sino
ves la vida cristiana como una encarnación en tu persona de que yo he sido crucificado con Cristo, de que he sido enterrado con Cristo en mi bautizo y de que he sido resucitado con Cristo a una nueva vida y que he ascendido con Cristo a lugares celestiales y que ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí, entonces vas a darte cuenta que no vas a ir al cielo cuando mueras. Te vas a dar cuenta que ya estás ahí y solamente tu cuerpo va a dejar de mandarte mensajitos contrarios una vez de que mueras. Con esto termino y espero que vengan las siguientes lecciones para explicarles exactamente cada uno de los pasos. Que el Señor los bendiga.